Y aunque lo van a lograr ver ustedes, yo no lo puedo cambiar desde aquí, así es que Emilio me va a ayudar. Bien, ahora sí, ya estamos. La semana pasada introduje el tema del amor y utilicé un ejemplo. Ahora sí, y utilicé un ejemplo de un niño que se llamaba Víctor de Aveirón y era para enfatizar el hecho de que muchas veces tenemos que desaprender cosas para aprender cosas nuevas. ¿No quiere funcionar, Emilio? ¿No cambia? A ver, vamos. Si lo cierro, lo puedo ver. Yo creo. Dale, es. ¿Tampoco? Qué bonito. Ahí está. Ahora sí, vuélvele a dar ahí. No, el que es abajo, si quieres darle para proyectar. A ver, espérenme un segundito. ¿Ya mejor? Dale uno. Sí. Ahí está. Muy bien, avanza uno, por favor. Ahora sí, recordemos. La semana pasada introducimos el tema del amor y decíamos que tenemos que desaprender muchas cosas para aprender cosas nuevas y dentro de esa dinámica entra el mismo criterio, el concepto del gozo y de la paz. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros entendemos ideas equivocadas acerca de gozo. Por ejemplo, a veces pensamos que gozo significa estar contento, estar alegre, ¿sí? Y ni siquiera es un grado mayor de felicidad. O sea, gozo es una felicidad grandota. No, hermano, eso no es gozo. Gozo es algo completamente diferente. Si usted tiene esta idea, le ruego por favor que la quite de la mente. ¿Por qué? Porque gozo es algo diferente. Esto sería si nosotros pensáramos que es gozo. ¿Por qué? Porque leemos en Santiago 1:2, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y entonces sería como, me robaron el auto. ¡Uh! ¡Me robaron mi auto! ¡Qué padre! Esto solo lo hacemos cuando pierde la selección, ¿verdad? ¡Perdimos! 7. ¡Híjole, me detectaron cáncer! ¡Vamos a celebrarlo como si fuera un nacimiento! El hijo está involucrado en condiciones terribles. Sí, vamos a anunciarlo en todos lados. ¿Verdad que sonaría medio ilógico? Si las personas nos vieran hacer esto, no solo pensarían que estamos mal, pensarían que requerimos ayuda psicológica o psiquiátrica. ¿Verdad que sí? Esto no es gozo. Por otro lado, las personas que piensan que paz es algo similar a esto, es decir, yo soy como una tortugota. Iba a decir una caguama, pero no quiero que se me pierda. Yo soy como una tortugota. Y cuando viene la bronca, entonces me enconcho. Me corrieron del trabajo. No pasa nada. Pues total, ya tengo vacaciones. Me van a embargar por no pagar. Que se preocupen los que les debo. Otros deben vidas y andan bien contentos. Se está cayendo en pedazos tu matrimonio. Tú, Dalai. Tranquilo. Usted no sienta frío que lo cobije el hielo. Si nosotros pensamos que eso es paz, entonces tendremos una conciencia cauterizada, no la paz de Dios.
Esta era la sensación que tenía Jonás en plena desobediencia a Dios, dormido en el barco mientras estaba la tormenta. Había aprendido a cauterizar su conciencia de manera tal que no sentía ningún tipo de carga al respecto. Tenemos que entender que para el gozo y la paz, así como para el amor, es indispensable el Espíritu Santo que viva en nosotros. De otra manera podemos decir que todo lo que vamos a mencionar es una locura. Así lo dice 1 Corintios capítulo 2, es una locura. Voy a dar un ejemplo de esto. ¿Cuál es el propósito del sufrimiento? ¿Cuál es el propósito del sufrimiento? El mundo dice que el sufrimiento es malo, que lo evites a toda costa, que puedes considerarlo como el enemigo a vencer. Y por supuesto, desde la perspectiva humanista, debe de ser así. Sin embargo, Dios piensa diferente al respecto. Lo vemos en muchos personajes de la palabra, en Moisés, en Jeremías, en Daniel, en Elías, en Juan el Bautista, en Job y por supuesto en Cristo, solo por mencionar algunos de ellos. Y eso sin tomar en cuenta la enseñanza de la Escritura que nos hace referencia a que el sufrimiento es parte de la formación espiritual. Ya hicimos mención del texto de Santiago 1:2 y también hay otros pasajes como 1 de Pedro 1:6. Dice, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Las pruebas y el sufrimiento tienen un propósito diferente. Ya he mencionado esto antes. La Escritura no dice que busquemos el sufrimiento, tampoco que lo provoquemos. Esta postura también es equivocada. Pero cuando el sufrimiento llega a un hijo de Dios, lo puede enfrentar con el resultado del Espíritu Santo en su vida. Es decir, con gozo y con paz. Nos enfocaremos principalmente a explicar qué es el gozo y qué es la paz, para después dar algunos ejemplos de enemigos o ladrones de ellos. ¿Ok? Vamos por definición de gozo. Definición de gozo. Es una sensación de alivio en referencia al entorno en el que se vive. Se denota una sensación a pesar de diferentes condiciones. Existen diferentes exhortaciones en la palabra a tener gozo, a pesar de las circunstancias que uno se encuentra involucrado. Dice la Escritura en diferentes textos que escuchar la palabra, el mensaje de la obra de Dios, produce gozo. Que el tener autoridad sobre demonios debe de darnos gozo. El arrepentimiento de un pecador produce gozo. El terminar una vida en el temor de Dios, es decir, un legado de vida, produce gozo. El Evangelio y el avance del mismo debería de darnos gozo. Las experiencias dolorosas y debilidades nos preparan para tener un gozo y agrandan esa capacidad de sentirlo. La persecución por causa de Cristo potencializa el gozo. Las fuentes de gozo son la fe, la esperanza y la humildad. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, el mismo Dios es base y objeto del gozo del creyente. Ahora, tenemos que diferenciar, como decía esto, no es lo mismo que alegría. ¿Por qué? Porque gozo es algo diferente. La alegría es algo externo. Es decir, la circunstancia del entorno me puede provocar alegría. Voy saliendo y me encuentro un billetito. No, hombre, pues me pongo bien contento, bien alegre. ¿Por qué? Pues porque ya tengo para manteca. La circunstancia me produce alegría, pero en el caso del gozo es interior. No es el resultado de la circunstancia. Es producido de adentro hacia afuera, independientemente del entorno. La alegría es producida por las emociones. El gozo es producido por el Espíritu Santo. El mundo ofrece diferentes perspectivas para ser felices. Decimos, yo quiero llegar a ser feliz como meta de vida, y así lo decimos. El fin de todo aspecto de vida es ser felices.
una de las cosas que más me divierte en la universidad es esto, que los psicólogos tienen esta meta en sus pacientes. El propósito es que un paciente sea feliz. Y esa es una de las cosas donde yo choco con la psicología. ¿Por qué? Porque yo creo, y los creyentes creemos, que el propósito de la vida final no es que yo sea feliz. ¿Sí? Sin embargo, en muchos casos, corrientes humanistas van a ir sobre esta línea. Es decir, me caso para tener hijos. Digo, me caso para ser feliz. ¿Por qué? Porque si soy soltero, no soy feliz. Tengo hijos porque si no tengo hijos, no soy feliz. Y entonces hay que tener hijos. Viajo para ser feliz. Porque imagínate, en el mejor de los casos aquí andamos por Chapala, pero ¿qué tal Europa? ¡Ay! Eso sí, produce felicidad. Tengo amigos para ser feliz. ¿Por qué? Porque si no tengo amigos estoy solito. Y entonces los amigos se vuelven en la fuente de mi felicidad. Me compro cosas para ser feliz. ¿Te imaginas al hijo consentido de mi mamá en ese carro nuevo? No sufran, gócenme. Porque quiero que eso me produzca felicidad. ¿Qué dice un hijo de Dios? Este es el día que hizo Jehová. Nos alegraremos y nos gozaremos en él. Salmo 118. Independientemente de lo que está sucediendo en mi entorno. De tal manera que puedo tener y puedo testificar de amigos muriendo de leucemia con gozo. Y acompañarlos hasta el momento en que parten a la presencia de Dios con una sonrisa en el rostro, diciendo, estoy bien, Señor, gracias. He visto personas viviendo enfermedad, una enfermedad permanente, con gozo. Aunque sean enfermedades para toda la vida. He visto a personas experimentando injusticia, pero con gozo. Viviendo tragedias, pero con gozo. O viviendo vidas normales también, pero gozosos. El punto es que a veces vemos, ay, ojalá y fuera viernes, porque bendito fin de semana. ¿Por qué? Porque fin de semana sí se disfruta. ¿Y por qué no disfruta su trabajo? Porque si el gozo es esto, fruto del Espíritu Santo, yo debería de disfrutar tanto el trabajo como el descanso. Yo debería de estar disfrutando tanto la playa como la casa. Debería de estar disfrutando los amigos o estar solo. Debería de tener gozo en el departamento o en la residencia. Debería de tener gozo en el auto o en el transporte público. Debería de tener gozo con tenis o sin pies. Porque no depende de la circunstancia, depende de una condición del Espíritu Santo. ¿Puede ver usted la diferencia? Veamos entonces ahora lo que es la paz. La paz. Y cuando digo paz, no es paz. No. Es otra cosa. Paz. Dice algunos textos de la Escritura. Tú guardarás en completa paz aquel en cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Eso dice Isaías 26:3. En nuestras palabras podríamos decir, no sé lo que está sucediendo, no sé la forma en que va a usar Dios esta experiencia, no sé la forma en que va a tomar beneficio, lo que sé es que tú, Señor, estás en condición de todo, en control de todo, y tú me puedes dar eso que necesito. San Juan 14 dice así, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo espera que la paz sea ausencia de conflicto. Y eso no es verdad. La paz de Dios es estar bien a pesar del conflicto. A grado tal que en este pasaje el Señor dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.
Entre las cosas que más criticamos está la programación actual de televisión, sea pública o sea de paga. ¿Estamos de acuerdo? Decimos que promocionan lo peor, que los valores morales están por los suelos, que publican sensacionalismo, cosas semejantes a estas. Sin embargo, tenemos que reconocer que los programas permanecen en cartelera. ¿Por qué? Porque la gente los ve. Si no, el programa desaparecería. En este sentido, vemos programas que incentivan violencia, vemos programas que buscan venganza, pleitos, descomposición de la sociedad, etc. Piensa en los programas y películas que le agradan. Y esto sucede por la razón mencionada. Somos los seres humanos quienes buscamos e incentivamos el conflicto, somos adictos a las guerras, a los pleitos, nos apasionan las discusiones, nos agrada ver la forma en que se argumenta, nos agrada ver cómo se golpean unos a otros. Es que la pelea estuvo buenísima. Pero en el fondo, anhelamos vivir en paz. Anhelamos vivir en paz. La paz de Dios es un elemento que está confundido normalmente, porque los síntomas son muy similares a cauterizar la conciencia. Hay personas que parecen tener paz, pero no la tienen. Lo que tienen es cauterizada su conciencia. Existe gente verdaderamente perversa que tiene este fruto del espíritu bloqueado para no ser confrontado con sus acciones. El exterior parece una cosa, pero en el interior no tienen paz. Dice Filipenses capítulo 4, un pasaje que sin duda todos conocen. Por nada estén afanosos, dice el texto, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y después el verso 7 hace la promesa, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero recuerde, es una condición. La primera parte es, usted entregue a Dios aquellas cosas que no puede controlar, que no puede dominar. Déjelas en manos de Dios y Dios se encargará de darle a usted a cambio su paz. Pero ¿qué hacemos? Con una mano queremos agarrar el conflicto y con la otra queremos agarrar la paz de Dios. Y dice el Señor, no te cabe en una mano. Tienes que soltar el conflicto y vas a necesitar las dos manos para agarrar mi paz. Dice el texto, por nada estén afanados, aprende a pensar y a descansar en Dios. El asunto es de delegar la responsabilidad a Dios, tomar aquellas cosas que puedes resolver y delegar a Dios aquellas que no son nuestra responsabilidad. A veces luchamos con el hecho de saber qué le toca a Dios y qué me toca a mí. Tengo una referencia muy sencilla. ¿Quiere saber lo que le toca a usted? Lo que usted tiene que hacer. Está fácil, ¿no? ¿Qué es lo que no le toca a usted? Lo que usted no puede hacer. Yo no puedo cambiar a mi jefe, yo no puedo cambiar a mi pareja, yo no puedo cambiar a mis hijos, yo no puedo resolver el asunto del mundo, yo no puedo resolver lo que está pasando en Oaxaca, yo no puedo resolver lo que está pasando en Chiapas, tampoco puedo cambiar el corazón de mi presidente. Entonces, ¿qué dice el texto? Déjaselo en las manos a Dios. Y cuando dejes esas cosas en las manos de Dios, el Señor nos va a dar esa paz que necesitamos. Es una promesa, hermanos. A veces nos vamos de promesas que ni son promesas, pero esta sí es promesa. Y lo que está diciendo el texto es, si tú me entregas todo aquello que no puedes cambiar, yo te aseguro que te voy a dar esa paz que necesitas para vivir. Yo me encargo del resto, dice el Señor. Veamos algunos enemigos del gozo y de la paz. Enemigos del gozo y de la paz. Voy a decirlo en una sola palabra. Expectativas. Expectativas. ¿Qué quiere decir esto? Yo espero algo y cuando ese algo no se cumple, entonces me roba el gozo y me roba la paz.
¿Será tan sencillo? Veamos algunos ejemplos. Veamos algunos ejemplos. Cuando esperamos condiciones ideales para hacer algo, es decir, cuando las cosas estén automáticamente bien y en condiciones, entonces me paro del sillón. Es esa tendencia que tiene una persona a ser pasivo en su vida, justificándose que no son las condiciones adecuadas, de tal manera que considera que el entorno es el que tiene que cambiar para que él entonces se levante. Y este personaje lo escogí precisamente por eso, porque comunica este concepto. No sé si ha usted visto alguna vez esta serie de Los Simpson. Homero Simpson siempre le echa la culpa a todos de lo que está sucediendo, pero él nunca es responsable de nada. Pero tampoco tiene paz. Lo que tiene es cauterizada la conciencia. Una persona en estas condiciones ha perdido la oportunidad de ser una influencia en su propia vida. Y cuando no eres una influencia en tu propia vida, ya no eres influencia en ningún lado. ¿Por qué? Porque viven aceptando su entorno como tal, se presentan a sí mismos como personas ya fracasadas, no emprenden, no buscan cambiar nada, sino que es una actitud de conformismo. Aquí me refiero a aquellas cosas que sí puedes cambiar, por supuesto, no a las que no puedes cambiar. ¿Sí? ¿Qué hace una persona que desestima la responsabilidad? ¿Sí? Dice: ay, es que no consigo un buen trabajo, porque los trabajos están del asco, porque el gobierno es una tragedia. La neta, pues este gobierno no hace nada, debería de darnos buenos empleos. ¿Y qué tienes? Primaria. ¿Y qué quieres? Gerencia. Pues algo hay que hacer, ¿no? Y después se enojan con Dios, ¿no? Porque no me dieron la gerencia. Ay, es que Dios quería que... Ahí está. Es que Dios estaba al pendiente de estas situaciones, pero pues se le fue mi examen de la universidad. Nunca coordinamos el promedio de la escuela, tampoco coordinamos el examen que contestamos, decimos fue Dios. Dice: ay, es que hermano, hermana, pues yo no tengo el don de abstinencia. Y luego, pues no hay dónde, hermano. Puro filisteo y filistea, dicen por ahí. ¿Y qué ha hecho? ¿De qué manera se está preparando usted para una relación? Y estoy hablando, cuando digo preparar, estoy hablando en todos los sentidos. No estoy hablando de maquillarse solamente, que también ayuda. Estoy hablando de todo un entorno. Oportunidades, conocimientos, relaciones, lugares. Recuerdo una persona que me decía: ay, es que yo quiero una chica como de esas que tú conoces en la iglesia. Y le digo: pues no está en el antro, te lo aseguro. Porque de ahí la quería ir a sacar. Yo creo que se quería encontrar una chica que era la primera vez que entraba al antro, que nunca había encontrado. Y con esa se quería casar, ¿no? Y bueno, si tú la buscas en el antro, vas a encontrar chicas de antro. Este tipo de personas. De acá abajo la puse como una señal de autocompasión. Es este tipo de personas que siente lástima por uno mismo. Dice: qué miserable es mi vida. Todos están en su contra. Nadie me quiere, todos me odian. Mejor. ¿Qué música están escuchando, hermanos? ¿Qué música escuchan? Sí, ¿verdad? Fue la de la vecina, ¿verdad? Este es el papel de víctima. Y cuando viene en el papel de víctima, ya no hay mucho que hacer. Recuerden esta frase: la vida es el 10% lo que sucede y el 90% la forma en que respondemos a ello. Lo dice Charles Riley en su libro Equilibrio de Vida Cristiana. El 10% es la experiencia y el 90% es la forma en la cual yo voy a responder a esa experiencia. El día de ayer me impactó mucho, no sé si ustedes vieron las noticias o no, el día 23 de julio viene el pastor Omar Olvera a predicar con nosotros y yo voy a predicar en su iglesia. O sea, vamos a hacer cataficha de pastores. Entonces él viene a predicar con ustedes y yo estaré en la iglesia de
del Salto. El Salto, gracias. Ayer él publica en el grupo de pastores que tenemos de WhatsApp y dice, iba caminando, se pasa una camioneta de la policía blindada, el Alto, y yo la embestí y la volteó. Y la volteó. Y el coche, pues él va en un coche y chocó con una camioneta de policía y la volteó. Quedó llantas para arriba. Llegó los noticieros, lo entrevistaron a él y todo el asunto era que el policía venía. Ahora, la experiencia fue el 10%, pero el 90% es la forma en que él respondió. Y en ese momento él dice, hermanos, estoy bien, no se preocupen si llegan a ver esto en el noticiero, tranquilos, estoy bien, no pasa absolutamente nada, me entrevistaron y esto fue lo que pasó, así, 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 y esto es lo que sucedió. La forma en la cual él responde es completamente diferente a lo que es la experiencia en sí misma. Pero muchos nos quedamos con la experiencia. ¿Cuál era la actitud del apóstol Pablo cuando él decía, cuando él estaba en el ministerio? En 2 Corintios capítulo 11, él hace una recopilación de todas aquellas cosas que él estaba viviendo por ser ministro de Dios. Y habla de azotes, habla de cárceles, habla de peligros, habla de latiguearse, muchas cosas que habla. Pero a pesar de todo esto, en Filipenses capítulo 1, verso 17, él dice, y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y el servicio que proceden de su fe, me gozo y comparto con todos ustedes mi regocijo. Porque no depende de lo que está sucediendo, depende de mi actitud ante ello. Segundo enemigo de gozo: expectativas de otro. Permítame ilustrarlo esto con un ejemplo. Dale, ese mero. ¿Han visto esta caricatura del Chavo del Ocho, no? Cuando era pequeño jugábamos en el recreo fútbol, ¿sí? Era la media hora más intensa del día, ¿sí? Desde que iniciaba hasta que terminaba esa media hora era el partido de fútbol, ¿no? En una escuela de clase baja, hermanos, en el mejor de los casos, hacemos la cooperacha para el balón y jugamos, ¿no? Pero cuando ese balón se vuela, ya no hay muchas opciones. Entonces, ¿qué hacíamos? Íbamos por el riquillo del salón, que traía su propio balón, por eso puse a Kiko, y le decíamos, ¿juegas? ¿Quieres jugar con nosotros? Y entonces teníamos que dejarlo jugar para que prestara su balón y pudiéramos jugar todos. Si creemos que esto es una cosa de niños, nos estamos equivocando. ¿Por qué? Porque cuando ese niño no eran las cosas como él quería, agarraba su pelota y nos dejaba todos sin juego. Y en la actualidad, muchos adultos hacemos las cosas de la misma forma. Si las cosas no son como a mí me gustan, agarro mis juguetes y me voy. Si no van a hacer las cosas como a mí me agradan, entonces no participo. ¿Para qué me llaman si no me van a hacer caso? Si las cosas no son como yo quiero, entonces me voy. ¿De qué formas agarramos la pelota? Cuando una persona tiene un problema interpersonal, entonces el problema es de otros. Los que se equivocan son otros, los que están mal son otros, los que son mal pensados son otros, los que abusaron son otros. Y como no piensan como yo pienso, agarro mi pelota y me voy. Y no se dan cuenta que al hacer esto, no solo robamos el gozo de nuestra propia vida, sino también robamos el gozo de otros. Esta dinámica sucede constantemente. Este tipo de personas que quieren agarrar su pelota para irse. Y en ocasiones quieren hacer esto hasta con Dios. Es decir, si Dios no me complace con lo que yo digo, entonces me voy. Siguiente ladrón de gozo y de paz:
La expectativa del futuro. Pocas cosas roban tanto el gozo y la paz como la incertidumbre de aquellas cosas que están por venir. Algunas cosas que me vienen a la mente pueden ser problemas familiares, problemas por enfermedades, situación económica, personal, situación del mundo, el futuro de nuestros hijos, su futura pareja, los hijos que van a tener, los nietos que tendremos nosotros, la maldad que está en este mundo, la degradación social, las buenas o malas decisiones que tomen los nuestros, las consecuencias del pecado, las condiciones del país, y la lista puede seguir, ¿verdad? Porque estamos afligidos por el futuro. Y fíjense nada más que tremendo. Cuando una persona tiene incertidumbre del futuro, empieza a buscar alternativas para conocer ese futuro y tener cierto grado de tranquilidad o de paz. Y en el nombre de eso hacen cualquier cosa. Hasta ir con la que lee las cartas, la que te lee el café o lo que sea. Cualquier cosa para saber el futuro. ¿Por qué? Porque nada me pone más inquieto que no tener el control. ¿Y qué dice Habacuc? El canto que hicimos hace ratito. Habacuc 3:17 dice así: y aunque la higuera no florezca, ni haya en las vides frutos, y aunque falte el producto del vino, y los labrados no den su mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en las alturas me hace andar. ¿Cómo es que el profeta llega a esta convicción? Yo veo dos momentos especiales en la estructura del pasaje. Este texto lo compartí, ¿se acuerdan? Hace algunas semanas cuando estábamos terminando Génesis. Y decía, Jehová está en su santo templo. Él está en el control. Y dice el texto, calle delante de él toda la tierra. Y en el capítulo 3, verso 16, antes de todo esto que leí, dice así: si bien estaré quieto en el día de la angustia. ¿Por qué? Porque Jehová está en su santo templo. No porque las cosas van a estar bien, sino porque el Señor está en el trono. Hay muchas veces que nosotros nos dejamos ir por ciertas cosas que suceden en nuestra vida. Hermano, lo voy a decir categóricamente. Tenemos que aprender a confiar más en el Señor. Y me lo dije a mí toda la semana, y hoy puedo decírselos a ustedes. Tenemos que empezar a confiar en Dios más, porque en la medida que ese Dios crezca, nuestro problema se va a hacer pequeño. Pero cuando el problema sea grande, entonces su Dios será pequeño. Último enemigo del gozo. ¿Usted conoce quién es esta persona? Bueno, la artista es Marilyn Monroe. Ella vivía en Beverly Hills, California, una de las ciudades más caras. Se calcula que había en ese tiempo en Beverly Hills 193 psicólogos por cada 171 residentes. Más psicólogos por metro cuadrado que en cualquier otra parte del mundo. La actriz más famosa de los Estados Unidos, que hizo grandes películas, ganó mucho dinero y fama, sin embargo se suicida a los 36 años. Por una sobredosis de droga. ¿Sabe quién es este campeón? Mike Tyson, muy bien. Peso campeón mundial, peso completo. Una persona que llegó a ganar en peleas más de 400 millones de dólares. Su forma de vida y sus excesos en gastos y forma de despilfarro hicieron que se declarara en bancarrota en el año 2003. A todos sus escándalos, a todo esto se le suma sus escándalos del ring y un encarcelamiento por violación. ¿Cuál es el común denominador de estas historias? Falta de contentamiento. Personas que son mucho más de lo que podrían haber sido y que tuvieron mucho más de lo que tal vez alguna vez nosotros siquiera podríamos imaginar. Ya olvídese de tener,
Ni siquiera yo alcanzo a dimensionar en qué me podría gastar $1,000,000. Y él tuvo 400. O sea, no dimensiono esto. Pero a pesar de lo que tuvieron, y a pesar de lo que vivieron, a pesar de la fama, a pesar de todo lo que tuvieron, no aprendieron a estar satisfechos. Y cuando una persona no está satisfecha, entonces está corriendo para alcanzar el aire. Y lo quiere atrapar. Porque no va a ser suficiente. Hace un momento les dije que para tener gozo y paz no dependía de las circunstancias, dependía del Espíritu Santo. Lo voy a decir así muy claramente. Si hoy usted no puede tener gozo y paz, no existe cosa alguna en el mundo que le haga que tenga gozo y paz. Nada. No importa el coche que tenga, la casa que tenga, la pareja que tenga, los hijos que tenga, a dónde viaje, no importa lo que tenga. Si usted hoy no puede tener gozo y paz, no lo tendrá nunca. ¿Por qué? Porque el gozo y la paz es resultado de Dios obrando en su vida, no de circunstancias. Y si usted está esperando algo para estar con gozo y paz, sígalo esperando. Hay personas que están buscando alcanzar el aire. Y cuando tenga este carro, personas que dicen, y cuando llegue tal pareja, soñando con el príncipe azul y llega un sapo. Porque no depende de la persona. Ahora imagínese lo que representa en una carga para una pareja, que la pareja sea el motivo de felicidad. No le ponga esa carga a una persona. El único que puede llevar esa carga en los hombros es el Señor. No lo ponga en otros hombros. No depende de la circunstancia, depende de una decisión personal. Hoy día usted puede tener gozo y puede tener paz en medio de una situación adversa, terrible y trágica. No depende de lo que está viviendo. Déjeme terminar con esta historia. Hay un libro que se llama En la búsqueda de Dios. El autor se llama Tommy Tenney, para así pronunciado literal. Tommy Tenney, pastor de una iglesia en los Estados Unidos. Él entabla una conversación con un pastor en Etiopía, el cual acababa de pasar por una situación terrible. Resulta que en este país tenían prohibido el cristianismo en esos tiempos por un decreto comunista, de tal forma que los cultos en este país eran clandestinos. Después de haber recibido diferentes amenazas, en uno de los cultos se presentó la policía, donde estaba este pastor oficiando. Tomaron a su hija de 3 años como rehén y le dijeron, o detiene su culto o matamos a la niña. Al negarse al detener el culto, la niña fue tomada y fue echada por una ventana desde un 2º piso, muriendo instantáneamente. Al darse cuenta, la esposa salió y tomó a su hija recién muerta y la trajo al interior del lugar de reunión en sus brazos y le dijo al esposo, continúa. Esto provocó que la iglesia creciera tremendamente por el testimonio y la entrega de este matrimonio. En la actualidad hay más de 400,000 devotos creyentes en conferencias bíblicas de estas personas. En una ocasión, el padre del autor de este libro conversaba con este pastor de Etiopía y le dijo, quiero identificarme con él. ¿Qué le digo? Hermano, estamos orando por usted y su pobreza. Y le contesta el pastor, no hermano, usted no comprende. Nosotros estamos orando por usted y su prosperidad. Nosotros oramos por ustedes los americanos porque es mucho más difícil vivir de la manera que Dios quiere que vivan en medio de su prosperidad que para nosotros en medio de nuestra pobreza. ¿Se da cuenta cómo no depende de la circunstancia?
¿Cómo empezar a tener gozo y paz? Primero, necesita empezar a ver las cosas como Dios las ve. Colóquese los lentes de Dios. Y así como cuando se coloca los lentes rosas y ve todo de color rosa, colóquese los lentes de Dios para que vea todo espiritualmente. Y cuando usted vea las cosas espiritualmente, entenderá el entorno, las circunstancias y las condiciones de vida. Y entenderá las cosas diferentes. Así que mi anhelo es que cada uno de nosotros empecemos a ver las cosas como Dios las ve, no como yo las veo. Segundo, trabaje con sus expectativas. De usted mismo, de las otras personas, del futuro, de su nivel de vida. Trabaje con sus expectativas. Si usted está esperando algo de alguien, está bien, es su decisión. Pero si de eso depende que usted tenga gozo y paz, está sumamente vulnerable a su punto. Y va a depender de otras personas. Y por último, recuerde que solamente hay un Dios en el trono reinando. Solamente hay un rey en el universo. Y ese rey no soy yo. ¿Y por qué lo digo? Porque la voluntad que prevalece es la voluntad de Dios, no la del hombre. Porque el que tiene un plan de vida es Dios. Y el hombre, en el mejor de los casos, se adhiere a lo que Dios está haciendo. De esto se trata, hermanos. Tener amor, gozo y paz solamente es posible si el Espíritu Santo vive en usted. Vamos a orar.